Economía a debate. Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestra cita mensual con los temas de macroeconomía y geopolítica. Y hoy tengo el placer de tener aquí conmigo un economista, un profesor de economía del IE. Su nombre es Juan Carlos Martínez Lázaro. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo, Pipo. Un placer, un placer. Bueno, cada mes hacemos un poco el punto de la situación bajo el punto de vista geopolítico, pero también del impacto que la geopolítica puede tener a nivel económico, etcétera, etcétera, ¿no? Yo empezaría con el tema de la inflación. Hemos tenido en los últimos, digamos, el año pasado sobre todo, una subida importante del tipo de interés, esto no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, aunque las dos inflaciones eran completamente distintas. Y sobre todo para el coste de la energía que se ha percutido sobre todo alimentación y muchas otras cosas, evidentemente, ¿no? La inflación en los últimos tiempos había empezado a disminuir, ahora estamos en una inflación más contenida. Parece que los tipos de interés por el momento no se van a subir aún más, pero tenemos a raíz de los últimos problemas ligados al conflicto en Oriente Medio, en particular de Israel con Hamas, tenemos el problema del Mar Rojo, tenemos el problema del transporte que podría encarecer otra vez, cambiando la ruta, podría encarecer otra vez a la inflación. O sea, ¿cuál es el punto que podemos hacer sobre el tema inflativo? Efectivamente, podemos esperar que ya no se van a mover los tipos de interés y quizás en el otoño vayan a bajar, o están dudas que esto ocurra. Bueno, yo creo que hoy lo que podemos ver es que los tipos de interés empezarán a bajar a lo largo de 2024, a lo largo de este año. Quizá el debate está ahí, ¿cuándo va a ser? Si antes se pensaba que en el mes de marzo podría ser, la Reserva Federal podría empezar moviendo ficha, pero eso parece cada vez más lejano. En diciembre la inflación repuntó, subida de precio de carburantes, conflictos geopolíticos, y vamos a ver si en enero sigue esa tendencia. Es cierto que la inflación está controlada, pero la inflación la verdad es que está costando sacarla. Los medios anglosajones se refieren a la inflación como la stick inflation, esa inflación pegajosa que la tienes, que no consigues terminar de quitártela, por más que lo intentas, vas quitando, pero siempre te queda ahí algo, ¿no? Y probablemente este año pues vamos a ver todavía unas tasas de inflación por encima del objetivo. Aún así, todo apunta que hemos hecho cumbre con los tipos de interés, tanto en Estados Unidos como en la zona euro, y que a lo largo de este año, tal vez iniciándose verano, después del verano, podríamos empezar a ver ya las primeras bajadas. La Reserva Federal habló de 75 puntos básicos, tampoco esperemos grandes cosas ni niveles, y ojalá nunca lleguemos a volver a los niveles a los que hemos estado pre-COVID o durante el COVID. Tipos de interés en torno del cero creo que son bastante dañinos en el medio plazo para la economía. Sí, sobre todo porque si tienes un problema luego no tienes margen. No tienes margen, no tienes artillería en el momento de que la economía se desacelera, y además provoca efectos indeseados. Yo creo que parte de la inflación que hemos estado sufriendo la liquidez máxima ha sido esa liquidez, burbujas de activos, etcétera, con lo cual yo creo que no deberíamos volver a cometer ese error. Y este año pues veremos seguramente esas bajadas de tipos que ya se han producido en algunos países de Latinoamérica. Llevan ya varios meses los bancos centrales con alguna sección bajando tipos, porque la inflación ya ha ido reduciendo, ha bajado desde esos máximos, y por tanto da cierto margen a la política monetaria para la relajación y para tratar de estimular el crecimiento económico. Algo especialmente importante en la zona euro. No olvidemos que bueno, todavía no conocemos los datos del cuarto trimestre, pero a cierre del tercer trimestre la economía de la zona euro estaba llamando a la recesión, con una Alemania y economías del centro norte pues ya totalmente paradas, ¿no? Y eso es algo que también yo creo que va a pesar en el Banco Central Europeo. En la decisión, ¿no? A propósito de Alemania, sabemos que Alemania ha sido, digamos, la locomotiva de Europa para muchos años. Por la primera vez, quizás el único país que ya está en recesión.
que no es una recesión que no es técnica, es recesión, porque son 4 trimestres, me parece. 2 trimestres. Oh, 2 trimestres, sí. Perdón. Y el próximo, de todas formas, es previsto negativo también. Entonces, ¿qué está pasando en Alemania? Y esto, ¿cómo puede influir no solo en los tipos, porque, repito, un ulterior aumento de tipo crearía aún más problemas en Alemania, pero sobre todo sobre el contexto, en el contexto europeo, en función también de las elecciones que vamos a tener? Bueno, la verdad es que Alemania y otros países manufactureros del centro-norte están sufriendo, y están sufriendo porque, primero, la crisis energética ha hecho mucho daño a la industria alemana. Alemania estaba acostumbrada a tener además de tener industria pesada. Una industria pesada, muy intensiva en consumo energético, muy dependiente del gas, un gas que era abundante y extremadamente barato, ¿no? Ese gas ruso que llegaba a través de los gasoductos. Sí. Y claro, Alemania se ha encontrado, especialmente en el año 22 y gran parte del 23, con un encarecimiento de la energía verdaderamente importante. El gas llegó a estar en el mercado europeo a cerca de 350 euros el megavatio hora, hoy estaba a 28, fíjense, la diferencia es brutal, ¿no? Entonces, eso ha golpeado mucho, ha encarecido mucho a una industria que, como digo, es muy intensiva en consumo energético y además que ha visto encarecer sus costes de producción en un momento además que coincidió con una menor demanda a nivel mundial, una China que ya no crece a los niveles que crecía, claro, una Europa que tampoco crece a los niveles que crecía, y eso ha hecho que digamos ese gran motor de crecimiento alemán que son las exportaciones pues no hayan tenido productos más caros, y menor demanda es digamos una ecuación complicada, ¿no? Si a eso le unimos también algunos digamos errores políticos, yo creo que el error de cerrar este año pasado las centrales nucleares, los últimos reactores en un momento de crisis energética, muy contradictorio, ¿no? Creo que es pegarse un tiro en el pie de forma innecesaria, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo eso está penalizando el crecimiento de la industria, de la economía alemana, una economía en la que también el gasto público pues tampoco ha invertido adecuadamente en las infraestructuras en los últimos años por las limitaciones presupuestarias, y se encuentra en esa situación. Alemania es el 25% de la economía de la Unión Europea, con lo cual si Alemania se constipa, el resto de Europa estornuda, y lo estamos viendo en países manufactureros con importantes digamos peso de la industria que están en una situación compleja. Yo espero que a lo largo de este año ya estamos en costes energéticos mucho más razonables, y si la política monetaria ayuda con una relajación de los tipos, pues tal vez yo creo que un rebote negativo, positivo, tampoco va a ser espectacular, pero creo que la situación va a ir mejorando a lo largo del año. Yo te quería hacer una pregunta en particular sobre Europa, porque en relación al contexto geopolítico, luego hablaremos un momento de China y de Estados Unidos. Europa se encuentra, primero se ha puesto en evidencia la falta absoluta de independencia bajo el punto de vista energético. Y esto es un tema importante. El segundo tema importante es que la industria europea es un poco old, es un poco antigua, o sea, quiero decir, no estaba muy fuerte en tema de coches, por ejemplo, de automoción, y ahora también con el cambio al green, al eléctrico y tal, empieza a tener un problema importante, sobre todo porque las baterías se construyen fuera de Europa, tenemos recursos naturales, tierras raras como el litio y lo que sea, y por lo tanto quizás se necesitaría una reindustrialización de Europa, y además de una manera, ¿cómo puedo decir?, coherente, es decir, que cada país tiene sus características, hacer que Europa en su conjunto sume y no reste, ¿no? Entonces, ¿cómo la ves en este sentido y qué piensas? ¿Europa hará el salto de una Europa solo económica a una Europa política en las próximas elecciones y por lo tanto con un rediseño en su conjunto de la gobernanza, pero también de la política industrial? ¿O seguimos así intentando de pasar el día?
Lo que me gustaría, lo que me gustaría es que eso ocurriera, que esa Europa empezara, digamos, a espabilar, ¿no? Es cierto que ha perdido el tren, digamos, de las grandes corporaciones tecnológicas, básicamente son norteamericanas. China empieza cada vez a tener más fuerza en sectores terriblemente estratégicos, hablabas de las baterías, ¿no? Y el sector del automóvil, bueno, pues yo creo que China muchos automóviles eléctricos aquí, tipo, sí, son chinos. Y nos van a inundar si claro, no ponemos las medidas adecuadas, ¿no? Entonces creo que Europa es necesario que mejore no solamente su gobernanza, sigue siendo compleja la gobernanza europea, sino también, digamos, sus prioridades, ¿no? Y creo que si algo bueno ha tenido la guerra de Rusia con Ucrania, si algo bueno ha tenido, es que tal vez puede servir para espabilar a Europa, ¿no? Claro. Para darse cuenta, todo lo que esperamos. efectivamente, que no puede depender ni de Rusia para abastecerse energéticamente, que tiene que trabajar muchísimo en la transición energética, porque ayer era Rusia, pero mañana puede ser Qatar o puede ser quien claro. sea, ¿no? Que te complique la vida. Entonces creo que hay que avanzar mucho en esa transición energética para buscarnos eliminar la dependencia energética o al menos reducirla. Y en segundo lugar, creo que hay que trabajar muchísimo más con esos temas de investigación, desarrollo, de crear nuevas industrias y estar presente en esas nuevas industrias en las cuales Europa hoy por hoy no está. Hablabas de las tierras raras. Bueno, ahí se supone que grandes, digamos, reservas de tierras raras, de litio, de otros minerales que son claves para esa, digamos, transición energética y para la economía que nos viene, pero en Europa no queremos, digamos, sacar esos yacimientos o ponerlos en funcionamiento por cuestiones medioambientales, pero no tenemos ningún problema de traer esos minerales de otro sitio. Nos pasa lo mismo con la energía. Nos escandalizamos con el fracking y los supuestos efectos, pero y luego, ningún problema en traer, pues estaremos trayendo casi 2 millones de barriles diarios de Estados Unidos y gas que se extrae por fracking. Entonces, yo creo que Europa tiene que ir cambiando en ese sentido. Estamos más pendientes muchas veces de la forma que de la sustancia, ¿no? Sí, y de cómo sostenemos un estado del bienestar, cómo seguimos manteniendo un nivel de vida sin preocuparnos de ir generando un futuro que pueda asegurar ese mantenimiento del nivel de vida. O sea, tener una visión un poco corta hacia adelante en vez de que larga, ¿no? Yo creo que ese Bien, es el tema. hablamos un momento de China. China, que Estados Unidos de repente se ha dado cuenta podía ser un competidor muy relevante. Se ha dado cuenta, yo digo de manera bastante extraña en los últimos tiempos, porque China trabaja desde hace tiempo en África, en América Latina, está intentando de hacerse con minas, con puertos, tenía, ahora en este momento está parado la vía de la seda también hacia Europa y tal. Bueno, Estados Unidos la vista como un competidor relevante, no solo por el tema Asia-Pacífico, el tema de Taiwán, etcétera, sino también bajo el punto de vista económico, ¿no? Bueno, esto ha creado una serie de enfrentamientos de tipo comerciales, empezó con Trump, con los aranceles y tal, y en el contexto actual, efectivamente China, que sigue creciendo, pero empieza a tener, no sé si la guerra de Rusia puede haber influido también en eso, sigue creciendo, pero crece bastante menos. Las relaciones comerciales, porque la globalización no se va a acabar solo por el hecho que existe un enfrentamiento entre autarquía y democracias, porque al final los temas de la globalización son muchos y los intereses son mutuos. Por lo tanto, de todas formas, China sigue colaborando y comercialmente con Estados Unidos de al revés, sin considerar la deuda que tiene el 50% de la deuda americana. Y lo mismo con Europa. O sea, quiero decir, al final son mercados que todavía se hablan, ¿no? Pero no obstante eso, probablemente para la ralentización de la economía también europea y tal, China crece menos y empieza a ser preocupante para la misma China, sobre todo por el tema inmobiliario, donde ha invertido mucho dinero y donde ahí ya de hace tiempo se habla de un riesgo importante, hablando de Evergrande, lo que sea. Entonces, ¿cuál es la situación de China en este momento? ¿El Estado va a utilizar dinero público para seguir salvando, decimos, lo que se puede salvar, o nos encontraremos de repente con una China con un problema importante que luego puede crear un rebote internacional?
Bueno, la verdad es que la economía china es cierto, ya no crece a esos niveles de 2 dígitos ni a cifras del 7-8%. El crecimiento de China este año habrá estado rondando el año 23, habrá estado rondando algo más del 5%, tal 5,2%, y se esperaban crecimientos menores incluso para 2024. China está atrapada en la necesidad de un cambio de modelo económico que no acaba de llevar, en una crisis inmobiliaria que todavía no acaba de estallar por el soporte que las autoridades chinas están dando y evitando, pero que si no probablemente tendría consecuencias mucho más graves, con un desempleo juvenil, una tasa de desempleo juvenil por encima del 20%, que es algo preocupante y de lo que se conoce poco, ¿no? Claro. Pero Eso se habla poco, que sí. China tenga un 20% de su fuerza juvenil en una situación de desempleo es algo que empieza a ser bastante preocupante, ¿no? Con un decrecimiento demográfico ya parado, ¿no? Ya China no tiene ese dinamismo, a pesar de que se revertieron las políticas de hijo único en el año 2015, creo recordar, no se ha dinamizado la demografía. Y con una situación en sus precios que, si no estamos hablando de una deflación a la japonesa, pues tampoco estamos muy lejos. Todo eso son los síntomas de que algo no está funcionando bien en la economía, y probablemente ahí lo que falla es ese tirón del consumo doméstico, que es tan necesario y que dinamiza un consumo doméstico que en China estará en niveles en torno al 40 y poco por ciento del PIB, y que en Estados Unidos está cerca del 70%, ¿no? Falta ese consumo que sea el consumo de las familias, el que sea el dinamizador de la actividad económica al estilo de lo que es en otros países. Sí, lo que pasa es que ellos tienen una cantidad importante de personas y solo una parte relevante, más o menos 350 millones, son en condiciones de invertir, de gastar, de consumir, pero la mayoría todavía sigue... No tiene esa capacidad, y además muchos de ellos las tasas de ahorro son muy elevadas. Algo común en los países del sudeste asiático, pero especialmente ahora en China, por una falta de una protección social en el futuro suficiente, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que complica ese escenario, y el gobierno no acaba de dar con la tecla, con la fórmula para tratar de dinamizar ese crecimiento. Y bueno, es cierto que hay algo positivo, y esa China muy innovadora, el plan Made in China 2025, pues ha hecho que China vaya a liderar muchos sectores. Hablamos antes de las baterías, pero hay muchos sectores estratégicos de futuro que van a ser liderados, y es que no está haciendo ya por las empresas chinas. Tu visión sigue siendo positiva sobre Yo creo que China. tiene una visión positiva de futuro, largo plazo, de lo que quiere hacer, de cómo quiere estar, pero es cierto que tiene problemas domésticos que no acaba de encontrar la forma de solucionarlos, y que, bueno, al final eso es lo que te puede ir complicando ese futuro al que aspiras. Estados Unidos se encuentra con el tema de las elecciones, la política internacional en función de quién va a ganar, en algunas cosas podría cambiar, en otras probablemente menos. Por ejemplo, la relación con China más o menos podría quedarse igual, ¿no? Pero bajo el punto de vista, por ejemplo, de los conflictos, ya podría cambiar algo y tal. Quindi, ¿cuál es un poco la situación, così in termini sintetici, della parte economica dell'economia? Perché parece que la economía de todas formas va bien y el empleo está a los mínimos, el desempleo, perdón, está a los mínimos. Pero, ¿cómo ves tú el tema de América, cioè de Estados Unidos? Y sobre todo, ¿qué papel Estados Unidos va a jugar ahora que se ha enterado que China es un peligro? Y no solo en África. Es un peligro también en América Latina, ya activo en América Latina, ya están operativos. ¿Cambiará decimos, la mirada a América Latina, independientemente de México, que es el país con el cual más relaciones tiene? ¿O no va a conseguir un acercamiento a un país que no digo que le appartiene, pero está ahí, ¿no? A un continente que... Yo creo que Estados Unidos está muy alejado de América Latina, y lo va a seguir estando, ¿no? En el momento que acabó la Guerra Fría, que aquello sí que era una preocupación por los regímenes prosoviéticos que podía haber, Cuba, Nicaragua, El Salvador, bueno, pues Estados Unidos ha ido desentendiéndose de la región. Si hoy sigue preocupada en algo, es básicamente pues por la migración que va llegándole, y que puede suponer un problema, y también por el tráfico de drogas, que de alguna manera también fluye hacia Estados Unidos, y es los únicos dos focos, ¿no? Pero quitando eso, es algo que no le preocupa especialmente, y es cierto que China ha ido copando, digamos, posición que antes tenía Estados Unidos en la región, simplemente por abandono, digamos, de esa posición, ¿no? Con respecto al resto, yo creo que yo siempre pienso una cosa, y es importante: Estados Unidos para mí, y
es algo que a lo mejor no se matiza mucho, es un país muy aislacionista, es quizá demasiado grande, demasiado encantado de conocerse todas las mañanas. Que se siente, ¿cómo diría? Que no necesita de nadie. Exacto, o que si necesita, cuando necesita algo, cuando ha necesitado petróleo ha intervenido en Oriente Medio, desde que tiene el fracking y prácticamente se autoabastece de petróleo y se abastece de gas, pues Oriente Medio le importa bastante menos y lo estamos viendo. Y si hoy tiene una preocupación geoestratégica, yo creo que es claramente la zona de Asia-Pacífico, donde ahí sí que ha sido desde el final de la Segunda Guerra Mundial el gendarme de la región, ha conseguido una paz en esa entre la Corea zona. En particular. Sí, exacto. Bueno, luego tuvo efectivamente en los años 50 el problema de Corea, pero desde entonces, digamos, aquello quedó tranquilo, con aliados Corea del Sur, Japón, Taiwán, Australia, y lo que no quiere es que allí se complique el status quo, ¿no? Y ahí está China emergiendo, y China quiere, digamos, ser ese policía regional o esa potencia regional, y en ese sentido Estados Unidos es algo que tiene claro que no quiere que ocurra, ¿no? Pero ahí se van a juntar una China emergiendo y un Estados Unidos en una posición que no quiere perder, y unos socios que no quieren tampoco que China, digamos, se vaya más allá de lo que digamos es ahora una potencia económica, ¿no? Ese es el gran problema en Europa. Bueno, Estados Unidos sigue manteniendo ese vínculo transatlántico ahora con Biden. Si vuelve a ganar Trump en noviembre, pues ya Trump ya lo dejó bien claro, que no solo en las formas, sino también en el fondo, pues que Europa se apañe. Que se apañe y que pague por su defensa, que es algo que ya están cansados. Entonces, bueno, eso es el riesgo. Ya la Unión Europea ha avisado del riesgo de una victoria de Trump en noviembre y lo que eso puede suponer para la Unión Europea. Y ese quizás es el riesgo nosotros que tenemos, ¿no? Una Europa quizá cada vez más irrelevante. No está el miedo de los misiles soviéticos al otro lado del telón de acero, que era lo que hacía que Estados Unidos estuviera muy pendiente de Europa. Hoy en día eso ya no existe, a pesar de esta Rusia de Putin. Pero bueno, parece ser que vamos a encontrar con Trump, si es que vuelve a tal, y si no, con los demócratas, con Biden, cada vez yo creo que una Europa, un Estados Unidos más centrado en lo suyo y simplemente con intereses puntuales, como puede ser ahora Asia-Pacífico, y lo demás, pues genial, sin mucho interés en esas regiones. España, porque quiero decir, para concluir nuestra conversación, dos palabras sobre España, ¿no? En el contexto europeo, en relación a lo que hemos dicho, por ejemplo, hablando de Alemania, España, la economía de todas formas no ha entrado en recesión, no obstante, la economía más o menos va. ¿Qué previsiones tú haces de España en este momento a nivel económico? Y si algo en términos de, digamos, político puede impactar temas sociales y temas económicos. Bueno, económicamente la economía española ha mostrado una resistencia notable en el año 23. Ha sido un año, es cierto que ha sido un año de más a menos, pero donde se ha mantenido, digamos, una actividad económica destacable, sobre todo si lo ponemos en el contexto que hablábamos antes del norte de Europa, donde la actividad ha caído más, y eso ha sido básicamente, bueno, pues por una fortaleza del mercado laboral, a pesar de lo disparatado que es el mercado laboral español, pero es cierto que las cifras de afiliación y el desempleo se han reducido, con todas las salvedades que podamos querer meterles, y ha habido un incremento notable del gasto público que ha hecho que las rentas salariales, especialmente pensiones, salarios públicos, pues hayan mantenido cierta pujanza. Y hemos tenido un año turístico fantástico, el año mejor del turismo español, ¿no? Y bueno, pues eso ha hecho que la economía, como digamos, vaya manteniendo una cierta dinamismo, que probablemente se verá limitado este año y estaremos en cifras más seguramente en torno al 1,5 de crecimiento frente a ese 2,5 con el que habremos acabado 2023. Aún así, siempre digo, si tenemos que firmar un año malo, que sea un año creciendo al 1,5. Claro, que mejor que recesión, ¿no? Que no estaría tan mal, ¿no? Si esto va a ser el peor de los años del ciclo así en el corto plazo. En el corto medio. Riesgos. A mí me preocupa el riesgo político en España, más que riesgos exteriores, que son más comunes con nuestros Eso bajo el punto de vista sobre todo de la inversión extranjera, ¿no? Claro, estabilidad jurídica. Estabilidad jurídica y sobre todo una legislatura que parece muy inestable y que lo hemos visto a la primera que ha habido que votar algo importante con esos decretos ómnibus, ¿no? Creo que eso va a ser complicado, una gestión complicada y además una gestión que va a implicar altos peajes, como estamos viendo, no solamente políticos, sociales, sino también económicos, ¿no? En un momento, y eso es importante,
en el que vuelven a entrar las reglas fiscales europeas, ya se acaba la barra libre del gasto, del déficit, 3%, y ahí tenemos que meternos, ¿no? Y va a ser probablemente difícil conseguir ese objetivo, pues si se atienden a todos esos compromisos de legislatura, y si no se atienden, pues a lo mejor la legislatura no dura y entramos en una cierta inestabilidad política que ya vivimos justo antes del que COVID, luego impacta aquellas elecciones prácticamente siempre la continuas economía, y que no acaba, y que para digamos, el dinamismo económico. Entonces eso me preocupa más que otros riesgos externos que están ahí, que siempre están, y que mañana nos surge cualquier otra cosa que no podemos esperar, como nos surgió el COVID, la guerra de Ucrania, ahora el Mar Rojo, nos puede surgir cualquier cisne negro de esos, pero hoy por hoy me preocupa más la parte interna que las amenazas, supuestas amenazas exteriores o supuestos problemas exteriores que puedan afectar a la economía española. Juan Carlos, te agradezco muchísimo, ha sido súper interesante, un placer. Y muchísimas gracias a todos para ver este vídeo, y nos veremos dentro de un mes con otro ponente. Muchas gracias.